Hola, ¿cómo les va? Bueno, dado a varias consultas que recibo por mail sobre algún QSO o, o las solicitudes de confirmaciones de QRZ por carga de QSO erróneas y demás, decidí hacer este video no solamente para aquellos que quieran confirmar algún contacto conmigo que tengan pendiente puedan resolverlo, sino para que algunos de ustedes quizás no conocen algunas herramientas y las puedan utilizar. ¿eh? Hay herramientas que requieren de conocimientos para hacer páginas web y otras que no. Bueno, muchos ya conocen mi página, Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa.capicom.com.ar. Ahora recientemente hice un blog para ir dejando notas ¿eh? Eh, sobre antenas, actividades. Y bueno, siempre el sitio web principal va a ser este, que es donde manejo el tema de las expediciones y demás. Bueno, voy a explicar un poquito cómo funciona la página, las herramientas que hay. Por ejemplo, si estoy en alguna expedición o algo y quieren, o en alguna activación POTA, para los que no saben, me nombraron administrador de POTA, que después voy a hacer un video con un par de consultas que me han hecho para evacuarlas y para que los que quieran empezar a hacer POTA sepan cómo se tienen que manejar, cómo enviar los logs y demás. Pero bueno, eso va a ser un video que voy a hacer pura y exclusivamente para POTA Argentina. Acá dice cargando estado actual. Si yo estuviera con el equipo de radio encendido y el Log4j abierto, acá me tira directamente en la frecuencia en la que estoy. Yo ahora voy a abrir el Log4j siempre y cuando esté configurado el CAT. Abro Log4j y abro, vamos a cerrar esto y prendo el equipo, perdón. Ahora conecto el... Vamos a traer esto para acá. Ahí está. Conectar. Vamos a cambiar a 40 metros. Voy a verificar que no esté saliendo audio del equipo, así no los vuelvo locos a ustedes. Bueno, ahí vamos a ir 7109. Vamos a ingresar a la página y bueno, estaba en 7074, ahora va a cambiar a 7109. Lo voy a poner en SSB y bueno, y ahí van a ir viendo el cambio. Ahora vamos a subir en unos minutitos, vamos a subir y vamos a ver el estado, o cuando le muestre la parte principal de HRD log que tengo en la página, también va a figurar en el aire. Bueno, esto levanta el último spoteo de alguna estación que me reportó. Después está lo de Club Log. Acá pueden chequear algún QSO que hayan hecho conmigo, pero no tienen los detalles. Lo mismo, bueno, acá sí tiene detalle el log de Argentina. Por ejemplo, Alberto, si quiere saber qué contactos tiene conmigo, acá tiene los datos y me puede confirmar el contacto. Pero ¿qué pasa? Log de Argentina, yo que cambié de licencia y que tengo varios alias, más de 5 alias no toma, así que bueno, últimamente cargo el log pero no lo estoy teniendo muy en cuenta. Sería bueno que sumen más alias,
QRZ, que yo no estoy suscripto, pero bueno, a medida que voy importando del OTW, como ya lo expliqué en otros videos, van apareciendo acá. O si cargo manual el ADIF a la página de QRZ. La herramienta para mí más interesante es el live stream. El live stream de Clublock, que cualquiera se arma una cuentita ahí en Clublock y puede generar su propio live stream y puede publicar inclusive el enlace en Facebook, por ejemplo, y no tiene que programar nada, no tiene que utilizar ningún servidor web, simplemente pasa el link de dónde va a estar. Si tiene internet va a ir reportando y está con una computadora y eso es muy sencillo para hacer y es una herramienta muy interesante. Después está el log, que yo voy tirando directamente del Log for All Men. Los últimos 1000 contactos los va subiendo automáticamente el Log for All Men. Que eso también ustedes lo pueden hacer. Lo expliqué en la configuración. Bueno, después acá tengo las expediciones más importantes, están posteadas acá permanentemente. Lo mismo acá, de otro proveedor. Y acá vamos a SSB. Bueno, ahí cambió a digital, o sea, cambió la frecuencia, pero está en digital. Yo me olvidé que tengo el equipo con el seteo de digital. Ahora voy a cargar la configuración de fonía. Ahí estoy cargando en el 7300 la configuración de fonía. Ok, ahí reinicio y bueno, en 20 segundos, ahora cuando encienda el equipo voy a tener ahí está en 7100 LSB, así que ahora lo vamos a controlar. Pero bueno, lo más importante, o sea, donde van a poder confirmar cualquier QSO conmigo y lo van a encontrar con cualquier alias, es acá. Por ejemplo, Alejandro 2BR quiere saber cuántos contactos tiene conmigo y con qué licencia. Acá va a salir el histórico de todos los QSO que hay y con qué distintiva. O sea que el que necesite confirmar un contacto conmigo, buscando por acá, lo va a encontrar sí o sí. Y con los datos de la hora, la fecha. Así que esta herramienta es muy interesante. Cualquiera la puede tener. Solo necesitan tener la cuenta de HRD-Log y el código de subida. Y después, bueno, eso mismo les genera un logbook, una página, el monitor, que es esto que estoy usando yo acá. Ahora está en 7100 fonía, ¿ven? Y les hace el mapita de todo lo que tienen contactado. Después acá abajo están los últimos spoteos que han hecho para con mi estación o que he hecho yo también. Está todo acá. Y después, ¿qué más? Bueno, acá están las QSLs. Estoy demorado, pero ya voy a ir cargando más. Estoy esperando ahí una modificación de un programita y después estaré subiendo más QSLs para los que se la quieran descargar. Y después, ¿qué más? Bueno, acá está el link de Martín García, el link a los productos probados en el canal de YouTube. Vamos a abrir acá también. Todo trato de ir poniendo lo que se prueba en el canal, que a veces me preguntan dónde compro las cosas o dónde se pueden conseguir. Yo lo voy cargando acá. Y las expediciones también van teniendo su link, con todos los datos. Bueno, espero que les haya gustado. Los que necesiten confirmar algún contacto, ya saben, directamente lo buscan
Acá en la página ponen su licencia en el buscador y directamente la van a encontrar, ¿eh? Van a tener todos los QSO con hora, banda y reporte de señal. Bueno amigos, eso es todo. Cualquier duda, cualquier herramienta que quieran implementar, me la dejan en los comentarios de este video. Será hasta la próxima. 7-3.